Así comenzaba en 2005 Cuarto Milenio y de este pequeño plató han pasado a este. Repasamos con ellos todos estos años y nos confiesan si en su trayectoria profesional alguna vez les han hecho una llamadita por tratar determinados temas delicados. En aquel momento nos llegó el eco, ¿verdad?, de que había un desasosiego en muchas capas poderosas por haber contado simplemente lo que cualquier ciudadano contaría, ¿no? ¿Qué se plantean hacer si alguna vez se termina Cuarto Milenio? Un día tendrá que acabar Cuarto Milenio y nosotros seguiremos haciendo lo mismo. Recordamos con Iker el castillo de las mentes prodigiosas y sé sincera, ¿creía que tenían algún poder realmente? No, en absoluto. Además analizamos el programa 1, 2, 3 Hipnotízame. ¿Hay algo de verdad? Hay un poco de espectáculo, ¿no? O sea, el hacer así, que de repente empieces a hacer la gallina o te conviertas en un mono tal, no es tan fácil. Comienza la entrevista de Fórmula TV. Lleváis ya 12 temporadas, con esta es la 12. ¿A qué reto, Iker? Sé que siempre te preguntamos lo mismo, pero ¿a qué reto te enfrentas en esta temporada? Bueno, pues a muchos retos, ¿no? Porque estar con el público a favor es algo muy difícil y vosotros en Fórmula TV lo sabéis perfectamente, ¿no? Antes hablábamos de la cantidad de cambios que hay que hacer en una web de televisión. Para que el público te siga, yo creo que hay que trabajar 5 veces más que hace 5 años. Es decir, sí, la aceleración produce que tenga que haber más contenidos permanentemente. Fíjate, yo creo que está cambiando nuestra mente, nuestra forma de administrar y acceder a la información a través de las redes está cambiando. Entonces hay que mantener el interés y cada vez es más difícil porque alguien en su casa con una tecla tiene un universo entero. ¿Cómo pierden el tiempo, entre comillas, con nosotros? ¿Qué les podemos ofrecer? Bueno, pues este giro ha sido un poco algo que Carmen y yo teníamos muchas ganas, ¿no? Que es, ¿podríamos hacer un informativo alternativo? Al final, en Cuarto Milenio, muchos de los temas que se tocan son desde cuestiones de tóxicas, de alimentación insana, de procesos de todo tipo, políticos, militares. El público cree que es fantasmas y ovnis. Si ve el programa ve que no, solo sabe lo que es Cuarto Milenio el que lo ve. Entonces decíamos, podemos encima estar súper pegados a la actualidad y decir, oye, el informativo que no te cuentan. Pues ese es el gran reto, ¿no? Y además ahora vais a ir en la franja del prime time o incluso antes del prime time. ¿Cómo se vive esto? Eso sí que da miedo y no el programa, ¿no? Que nos dicen. El programa da mucho miedo, no, da miedo enfrentarte a esas horas, ¿no? A ver si nos acepta el público, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que se unan a esa mirada nueva que le vamos a dar a las noticias, que además es lo que la gente te pregunta por la calle cuando salimos. Oye, ¿por qué no hacéis un programa de esto que está tan de actualidad? O ¿qué hay detrás del Pokémon GO? ¿Por qué nos tienen enganchados? O ¿qué es lo último que se sabe de las Torres Gemelas? Bueno, pues todas esas cosas que cuando vamos a la calle, al mercado, a la compra, te pregunta la gente, pues ponerlas de relieve y que ellos nos acepten también como se las contamos, porque a esa hora es muy difícil, ¿eh? Por ejemplo, en un mundo como el que compartimos todos, ¿no? En los medios digitales, en los medios audiovisuales, uno piensa, se cuenta todo, es decir, tenemos información de todo. Bueno, pues en Cuarto Milenio Zoom en concreto queremos demostrar que no es cierto, que todavía sigue habiendo noticias importantes que no se cuentan por lo que sea. Por ejemplo, y lo dejo ahí, ¿no? Ha habido un caso de ataque de tiburón en España este año. Hacía muchos años que no pasaba. Es verdad que hay muchos tiburones que vienen a la costa. Bueno, pues vamos a contar la historia de una madre y su hijo con otro ataque de tiburón y por qué se ha silenciado. Y ha pasado en España. O sea, todavía hoy hay temas que siguen siendo tabú. Hombre, claro, es que un tiburón, que siempre ha habido tiburón, el tiburón blanco más grande de la historia se recogió en Baleares, pero nos da miedo. Entonces dices, oye, cierran la playa, la campaña de turismo al garete. Bueno, sigue habiendo tabús en la vida cotidiana y contarlo y con los protagonistas creo que es un reto muy bonito, algo que nos quedaba, ¿no? Hace poco salió una película como la de No apagues la luz, que decía la gente, esto debe de estar por una campaña eléctrica para que no apaguemos la luz ninguno. ¿A qué le tenéis miedo vosotros cuando vais a casa y cuando dejáis el programa? Bueno, yo lo digo muchas veces en el sentido de miedo al demonio humano, absolutamente, ¿no? Cuando uno ve, antes de ayer, veía la noticia de unos sujetos que con una dosis de metanfetamina o lo que sea, mataban a la niña de 10 años, con la madre presente y participando en ello, la quemaban, es decir, esas cosas que son una noticia más, que pasa, y como tú te pongas a reflexionar sobre lo que es el mal en estado puro, ese mal no es un fantasma, no es la chica de la curva, no es un ovni, no es un monstruo, no. ¿Qué va? Todo esto es una maravilla comparado con el demonio absolutamente humano. Tenemos casos en España de gente que desaparece y no vuelve jamás y que sospechamos realmente, ¿no? Que hay una cantidad de cuerpos a identificar. Bueno, esas realidades que no nos gusta ver. Ese mal que existe evidentemente dentro del ser humano, a mí me pone los pelos de punta, pero muchísimo más que cualquier tema de los que nosotros contamos habitualmente, ¿no? Hay gente que cuando ve pelis de terror así, o incluso Cuarto Milenio, tiene miedo a llegar a casa. Vosotros que lleváis 12 años
en esto, bueno, muchos más de esto, de 12 años en televisión, pero muchos más de 12 años. ¿En algún momento habéis dicho, me estoy emparanoiando con esto, me gustaría cambiar a otro registro o algo? Bueno, la profesión de periodista, tú lo sabes, es para todo, ¿no? O sea, yo tengo y tenemos una curiosidad por todo, absolutamente, porque te llama la noticia en sí, no solamente de cosas del misterio, pero sí que es cierto que hemos dedicado nuestra vida, no es un trabajo, en realidad esto es nuestra vida. Si un día acabará Cuarto Milenio, a pesar de que somos los más longevos de la cadena, un día tendrá que acabar Cuarto Milenio y nosotros seguiremos haciendo lo mismo. O sea, no dejaremos de lado esto que es nuestra vida, porque ha sido desde hace muchísimos años nuestra pasión, nuestra dedicación y nunca lo puedes abandonar. Ya te digo, pasará Milenio 3 como ha pasado en la radio, tendremos otros programas de radio o no, tendremos otros programas de televisión o no, haremos otro género de periodismo o no, pero nunca dejaremos de lado esto que es lo que nos apasiona en realidad. Y misterio es que misterio hay en muchas cosas. Desde misterio en la economía, no me digáis que no es misterio, la política que tenemos en nuestro país hoy en día, ahí, vamos, aparte de fantasmas hay de todo, con lo cual es un poco verlo de otra forma, ¿no? Es encontrarle la curiosidad, el misterio a las cosas. ¿Qué pensáis de las series que hay actualmente como Stranger Things, que este verano se ha puesto muy de moda, American Horror Story? ¿Qué os parecen? Pues fíjate, yo no soy muy consumidor de series, sé que se está haciendo un trabajo que muchos dicen que es superior al cine, es decir, dicen que hay muchos guionistas y muchas personas que están pasándose a las series porque se están cuidando mucho más que el cine convencional. A mí, por ejemplo, el cine convencional me cuesta mucho ver una película que me quede enganchado, yo lo siento. Lo que hablábamos antes, hay tal capacidad de cosas para alguien curioso como yo, que perder tu tiempo en algo X, oye, tiene que ser bueno, si no, no te lo... Esa que tú comentas, Stranger Things, no la he visto, me han comentado que es muy buena y que me va a gustar mucho, y me lo dicen constantemente, ¿no? Hay un montón de series, True Detective, tal, que te van a encantar. ¿Qué me pasa a mí? Carmen más, pero ¿qué me pasa a mí? Que estoy ya pues con el caso del no sé qué, porque en mi opinión, que es curioso, la realidad supera siempre cualquier ficción. Siempre. La noticia, lo que sale en un recorte de periódico, tiene una historia que para mí supera, y no se ha hecho todavía la gran serie española de estos temas. Hace unos días, compañero, se han encontrado 5 cuerpos en la Comunidad Valenciana, 3 de ellos en esqueletos envueltos en una sábana, junto al Peñón de Ifac en Calpe, que es un lugar sagrado y mágico, y nadie sabe qué ha pasado. Eso se olvidará. Un buen guionista te puede hacer una historia de eso. Es decir, yo me encuentro todas las ficciones en la realidad. Carmen ve más series, pero para mí la realidad es la gran ficción. ¿Hay alguna historia que no hayáis podido contar aún? Quizás en Cuarto Milenio siempre a veces abordáis temas que no ha salido a la luz porque lo ocultaron tal, no sé quién. ¿Aquí alguna vez habéis tenido algún tema que no hayáis podido tratar porque os han dicho, eso no? Que nos hayan dado un toque. Un toque. Tenemos una experiencia muy interesante, no fue en la televisión, pero sí fue como un programa que irritó bastante en la radio. Nunca nos han dicho nada, jamás, tengo que decirlo. En el Grupo Prisa, en Mediaset, donde hemos trabajado, quizá porque tocamos estos temas, también se puede decir, y entonces son temas que, bueno, es como la azotea del último loco, entre comillas, bueno, que cuente lo que quiera, lo que pasa es que, claro, entonces cuentas de todo y cosas metiendo el dedo en la llaga que a lo mejor o a lo peor otros compañeros no pueden hacer. Si están presentando el informativo, no lo sé. Pero hubo una vez, y Karen fue protagonista, que hicimos una cosa del ébola, ¿te acuerdas? Todo lo que pasó del ébola. Sí. Y yo le dije a Carmen, jolín, ¿por qué no en la radio no nos preguntamos abiertamente lo que la gente se está preguntando en un momento de mucha delicadeza? Y sí, no puedo dar muchos datos, pero sí que hubo una sensación de, oye Iker, cuidado con esto que esto ha generado un poco de alarma social, ¿no? Y mucha gente está a disgusto. Y entonces en aquel momento, pero el problema de Cuarto Milenio y de Milenio 3 en su época es que no hay un guión establecido realmente. Tú nos conoces, no leemos nada, no hay un autocue donde tú vayas leyendo. Y entonces es muy difícil controlarnos, ¿no? Si te gusta, vale, si no, no. Pero en aquel momento nos llegó el eco, ¿verdad?, de que había un desasosiego en muchas capas poderosas por haber contado simplemente lo que cualquier ciudadano contaría, ¿no? También porque los demás compañeros de medios informativos, de otros medios, no contaban lo que estábamos contando nosotros, porque había algo que no les dejaba pues llegar a esa realidad para no causar de alguna forma el pánico entre la población. Madre mía. Me gustaría saber cómo es vuestra opinión también sobre gente como hace unos días se ponía de moda de nuevo Aramis Fuster y recordábamos pues aquel programa que hubo del Castillo de las Mentes Prodigiosas. Eso me gustaría hablar. Pues, ¿qué te parece a ti, por ejemplo, ese tipo de formato? ¿Te llegabas a creer a la gente que estaba ahí,
los poderes así que ellos decían que tenían o esas facultades? No, en absoluto. Pero fíjate, es interesante, porque ese programa, por ejemplo, de Antena 3, El Castillo de Mentes Prodigiosas, junto a Aramis Fuster u otros grandes, entre comillas, pues había gente muy importante del escepticismo español, porque por un lado están estos videntes y estas personas que cada uno puede pensar libremente lo que quiera. Yo creo en la evidencia, pero no en los videntes. Creo en que tú tienes un flash de algo y de repente la mamá sabe que el hijo ha muerto y lo ha sentido. Ahora, de 12 a 5 y de 12 a 5 a 8 me parece complicado. Puede haber gente, cuidado, te lo digo, que hace una buena función en algunos casos, casi de psicólogos, casi... Pero en general, yo no creo en eso. Creo que es algo mucho más potente como para frivolizar. Pero al mismo tiempo me gustaría decir, porque esto no se cuenta, y en ese programa estaba el documento, que mucha gente no se lo cree, grandes popes de los que van de científicos en este país, estaban con su capita, junto a Aramis Fuster o Paco Porras, y son los que atacan al misterio, por ejemplo, ¿no? En España tenemos gente muy crédula y gente incrédula que ataca cualquier tipo de programa o de fenómeno, ¿no? Por tanto, yo creo que en una cosa y en la otra, ¿no? Los bandos, cuando son radicales, el creo todo o el no creo nada porque nada existe, son igualmente, en mi opinión, alejados de la realidad, ¿no? Y tenemos radicales de un lado y de otro, como en todo, ¿no? En los que no creen absolutamente nada y todo esto son tonterías y ni saben lo que contamos, o los que todo es deme usted la visa y le cuento el futuro. Es decir, yo creo que Cuarto Milenio, precisamente, la labor que ha hecho durante tantos años es situarse en un lugar de honestidad donde no nos creemos ni a unos ni a otros, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este tipo de personajes perjudican más al misterio o lo benefician o lo dejan? Fíjate, es que no son misterio. Para mí, no son misterio. Puede que alguno de ellos diga, soy parapsicólogo. Bueno, será que no sabe lo que es la parapsicología. Puede que alguno de ellos diga, soy experto en ciencias ocultas. Hombre, claro, yo también puedo ser. Y tú, ciencias ocultas, llevo toda mi vida, tengo 43 años y cada vez sé menos. Y me encuentro toda mi vida gente que sabe mucho. A mí me sorprende mucho. Pero no he hecho más que leer, preguntar e investigar. Y todo lo que me encuentro en general de estos bandos que te cuento, tanto radicales a favor como escépticos radicales en contra, que saben más que nadie, bueno, pues todos saben mucho. Y los que de verdad saben, la gente que viene aquí, que han venido más de 500 científicos aquí de primer nivel, hasta Premios Príncipe de Asturias, director de Neurociencia de la Complutense, los que saben de verdad, Javi, son los más humildes, los más, no a creerte cualquier cosa, pero a comprender que desconocemos casi todo. Por tanto, yo diría a cualquier espectador ahora de Fórmula TV, en mi opinión, que ni uno que cree en nada, ni uno que se cree todo, le merezca ninguna confianza. Porque son verdades que creen que son absolutas y, en mi opinión, son una muestra de que están completamente equivocados. Casi nadie sabe nada. Y estos no son misterio. Hay gente que tiene dotes y que las utiliza y además que ayuda mucho a la gente. Luego hay esperpentos. Nos hablabas de algunos personajes que además se ve que mienten a toda la audiencia, pero claro, ahí está, es el periodismo el que tiene que decir, oye, pues estos personajes hay que eliminarlos, ¿no?, de la parrilla televisiva o de los medios, porque es que no hacen ningún bien a nadie, tan solo es para reírse un poco de ellos. ¿Algún día veremos un programa de Cuarto Milenio analizando este fenómeno? ¿O no os lo planteáis? Una cosa muy interesante, en los años 90, todas las televisiones, tengo que decirlo porque es la realidad, ha pasado mucho tiempo, cuando yo empezaba en esto, empezábamos a hacer cosas, el tema del misterio en la televisión era un circo absoluto. El tío con la túnica, el otro vidente, el otro que viajaba a Marte, el otro que hacía mandos con Michael, no sé. Y eso, y ahí yo creo que tienen una culpa importante productoras y todo el mundo que estaba en la televisión, se convirtió en, misterio es circo, un circo de payasos nuevos, donde hace mucha gracia. Y mucha gente relacionaba, no entiendo por qué, porque no tiene nada que ver. Entonces yo creo que la labor de Cuarto Milenio de verdad ha sido muy importante, porque ahora no es Cuarto Milenio, ahora hay programas en las autonómicas, programas en canales, programas que hablan de leyendas y misterios españoles. Ahora tú vas por cualquier ciudad de España, Javi, y hay un montón de rutas de misterio con historiadores que te cuentan. Algo ha cambiado. ¿Cómo recordáis ese primer día que pisasteis este plato? Bueno, no era este, era uno mucho más humilde. Íbamos además para hacer 13 programas, porque eso nos dijeron. Y era nada, era un estudio muy frío, no teníamos ni calefacción, en un teatro por lavapiés, y era todo pues como muy hecho en casa, tan hecho en casa que teníamos nuestros propios ordenadores, montábamos en un portátil. Lo recuerdas con cariño, también con un poco de menudo estrés llevábamos, porque no éramos casi nadie en el equipo. Sí que dentro del misterio siempre habíamos sido compañeros y el equipo inicial pues era gente que conocíamos desde hacía muchísimos años y eso no ha cambiado, ¿no? Pero lo recuerdas con cariño, fueron inicios duros,
que al final, como vemos, han tenido nuestro resultado. Os lo comentaba antes, mira cómo nos han ampliado ya el loft, ¿no? Que casi tenemos una habitación cerrada que es el plató de Cuarto Milenio. Bueno, pues algo habremos hecho bien para que, por ejemplo, ahora sí, con muchos más medios y con mucho más equipo, podamos hacer llegar a la gente historias fascinantes, que al final es de lo que se trata. Tengas una mesa pequeñita o tengas un plato tan espectacular como este, lo que tienes que contarles es una buena historia. Y Iker, ¿tú tienes algún sueño como presentador, y Carmen, tenéis algún sueño de decir, me gustaría presentar este programa, que quizás los espectadores de Fórmula TV no se lo esperen ahora mismo? Un programa... Sorpresa, sorpresa. Sí, no. Hombre, a mí, si me dices un programa que me hubiera gustado presentar muchos programas, ¿no? ¿Qué pasa en Cuarto Milenio? Que en el fondo es una especie de puzzle de niño, nunca mejor dicho, de las fantasías de un niño. Dicen los expertos que uno no hace más que recrear su propia infancia siempre, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en este programa que tú tienes aquí, todo lo que a ti se te ocurra, de verdad, todo se puede contar. Por tanto, no tienes tampoco mucha necesidad de decir, me gustaría hacer otro. Pero si me dicen, ¿te hubiera gustado ser presentador de qué programa? Pues mira, desde luego del Hombre y la Tierra, aunque sería imposible, pero del gran maestro Félix, ¿no? Y me hubiera gustado, por ejemplo, hacer las historias para no dormir de Chivo Ibáñez Serrador, que él presentaba y que cambiaron la historia de un país y que hablaba de misterio, ¿no? Son dos iconos que yo tengo ahí, Historias para no dormir y El Hombre y la Tierra, que me parecen cumbres de nuestra televisión. Me hubiera gustado estar ahí, aunque no estaría nunca a la altura, claro. Carmen, ¿tú tienes alguno? Yo no tiene nada que ver con el misterio, yo no de moda, pero seguro, o sea, me encantaría. Yo ya de pequeña me hacían mis revistitas recortando cosas de moda, así que me apasionaría cambiar totalmente de registro y hacer otra cosa donde la gente no me viera en un primer momento, ¿no? O sea, no me relacionan con ese tipo de programa, pero sí, me gusta por ahí la idea. Y Pero ya... no creo que lo haga, ¿eh? Igual lo oye algún día. Y ya para acabar, me gustaría preguntaros por un programa de la anterior temporada de Antena 3, que era un 2-3 Hipnotízame, que vosotros hicisteis un especial brutal sobre la hipnosis en el Cuarto Milenio, y mucha gente quizás criticó el tipo de hipnosis que había en este formato, no llegándose a creer que con un chasquido quizás Bustamante cambiase las letras de una canción, que el otro se desmayase. No sé si lo visteis, si os lo creísteis. No lo vi. Es muy difícil. Sé que va a tener una nueva temporada ahora, Sí. ¿no? Que empieza otra vez, pero es muy difícil. O sea, cualquier persona que haga hipnosis clínica, por ejemplo, no de espectáculo, te dice que tienes que tener previamente muchas horas para que entres en ese estado de relax, y ni aún así mucha gente entra, con lo cual también hay un poco de espectáculo, ¿no? O sea, el hacer así, que de repente empieces a hacer la gallina o te conviertas en un mono tal, no es tan fácil. Y cualquiera que... Puede, ¿eh? No creo que se pueda, Iker. Ahí estamos. Discusión de bar. Sí, yo ahí tengo mis dudas porque Lo haremos en la cena con esta... hemos visto algunas experiencias y es muy sorprendente. Lo que pasa es que creo que tienen un trabajo previo importante. Sí. Por tanto, igual ese trabajo previo importante de relajación o de ponerte a punto ¿no? Porque tenéis es lo que no se ve, claro, porque todo ese proceso no lo lo editan y parece muy directo. Que en ese momento el hipnotizador, que yo les tengo mucho respeto a los que te haga y sí que haya una coordenada, puede pasar perfectamente. Lo que pasa es que quizá no has visto las 3 horas de relajación. Pues chicos, muchísimas gracias, muchísima A suerte vosotros. y por hacernos disfrutar. Gracias por hacernos disfrutar de este programa Amable, que yo lo veo, ¿eh? qué Yo lo amable veo. eres. Gracias, y gracias por estar todos los años, además, apoyándonos a Fórmula TV, que siempre estáis aquí. Nosotros leemos, que eso es importante. Estaremos ahí vigilados. Gracias.